Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente al podcast Detrás de una teoría. Hoy traemos un capítulo muy interesante sobre un tema actualmente muy sonado, el cual está causando impacto y diferentes posturas a nivel mundial. La hegemonía de Rusia moderna. Una reencarnación de la URSS. El día de hoy nos acompañan las internacionalistas Juliana, Mariana, Dulce, Diane y Estefanía, quienes abordarán este tema desde la perspectiva de las relaciones internacionales. Muchísimas gracias. Mira, fíjate que es muy interesante. Es muy interesante la dinámica internacional que ocurre entre Rusia y Ucrania. Podríamos hablar del aspecto neoliberal de donde intervienen una configuración de instituciones internacionales, por así decirle, ¿no? Por ejemplo, la OTAN, que es ahorita un actor muy importante, con el fin de lograr la democracia y reducir el conflicto de los países aliados a esta. Pero surge una cuestión, ¿será que ya los países no reconocen su posición internacional y han caído en el egoísmo como lo describe el realismo? ¿O es externo a ellos y pues se sale de sus manos en la configuración europea? Pero más bien, vamos a adentrarnos en la hegemonía internacional, donde un Estado-nación buscan ejercer su poderío en otros territorios. De verdad, es es increíble la configuración hegemónica que hemos vivido y que estamos viviendo estos días. ¿Será que la Rusia moderna puede seguir siendo la poderosa URSS de antes? Definitivamente no es lo mismo, pero pues al parecer intenta resurgir. Es verdad, Fanny, pero yo creo que para poder entender esto, debemos saber los antecedentes entre estos dos países. Todo empezó en la Edad Media, donde existió un primer estado ucraniano, la Rus de Kiev, el cual también se considera el inicio de Rusia. Fue en el siglo XVIII cuando Rusia se convirtió en un imperio en el cual casi toda Ucrania quedó entre sus manos. Después de que Ucrania quedara en manos de Rusia, lucharon por su autonomía, debido a que sus tradiciones, idioma y demás cultura quedaran pisoteados y tratados como pobre o poco sofisticada. Así fue como durante los años la tensión fue creciendo y creciendo. En la actualidad, Rusia acusó al gobierno ucraniano de ser ilegal y corrupto. Con el tiempo, Rusia incrementó la presión y llevó a sus ejércitos a la frontera con Ucrania. Fue este 24 de febrero cuando todo explotó y Rusia decidió lanzar sus tropas desde diversos puntos de la frontera, bombardeando aeropuertos, ciudades y vías de comunicación. Por supuesto, también me parece interesante mencionar que el escenario ideal para Putin sería lograr que Ucrania siga el ejemplo de Bielorrusia, y es que como prácticamente es un estado títere, totalmente dependiente de Rusia, por supuesto, como ya lo sabemos, y, y Lukashenko, perdón, es un dictador perpetuo. Por otro lado, también me parece muy importante la violencia polarizada. La situación la hace muy tóxica, por lo que cualquier gobierno distinto al actual de Ucrania va a ser visto como una capitulación ante Rusia, es decir, como un títere, por lo que creo que la mayoría de la población se movilizará en contra y no veo cómo podría tener esto éxito. La crisis actual en Ucrania se ha ideologizado tanto como dentro como fuera del país. Esto nos recuerda el clima tenso de desconfianza y enfrentamiento ideológico que existía durante la Guerra Fría. ¿Por qué Occidente debe tomar decisiones y dictar soluciones en un conflicto que no les compete ni afecta de manera directa? Esto dificulta el logro de un clima de entendimiento y diálogo entre las partes que conlleve a una solución negociada. En los últimos años se ha mostrado a Rusia como un posible enemigo. Es así que Brzezinski sugiere que Estados Unidos tenía que dividir a Rusia en 3 regiones para controlarla, pero Kissinger consideraba que Ucrania debía fungir como un país tipo puente para poder hacer frente a los intereses rusos, convirtiendo a Rusia en un aliado que permitiera continuar con el saqueo del sur. A pesar de lo peligroso que podría ser este acuerdo, actualmente tiene preeminencia en el campo militar, por lo que la guerra le es una estrategia para mantenerse a flote y disuadir a sus enemigos de una confrontación directa. Incluso la profundización del conflicto en Ucrania ha eliminado el frágil clima de entendimiento y compromiso que se había logrado alcanzar entre Rusia y Occidente, luego de finalizada la Guerra Fría. A pesar de que este clima de diálogo y negociación bilateral resultó inestable, intermitente y frágil, logró evitar el resurgimiento de un clima de enemistad y desconfianza similar al que existió durante tal guerra.
Si bien la integración entre Rusia y Occidente nunca llegó a consolidarse, sí se había logrado establecer una atmósfera de relativa interacción y colaboración en el escenario internacional, e incluso de trabajo coordinado en frente de comunes, como es el de la lucha antiterrorista o el desarme nuclear. Muy cierto, y algo que me gustaría remarcar es el acuerdo entre Biden y Merkel, cuando recuerda aquel con el primer ministro británico Neville Chamberlain. Él regresó de Múnich en 1938 después de haber vendido Checoslovaquia a los nazis. Citando a Ash, podemos ver un panorama general en el que Alemania y Estados Unidos están decidiendo el futuro de Ucrania sin siquiera darles un asiento en la mesa. Es perverso la forma en que el único país al que afecta Nord Stream 2 no está incluido en el proceso de negociación. Se espera que tome lo que Estados Unidos y Alemania acuerden. Y de esta forma Merkel justifica a Nord Stream 2 como una empresa de gasoducto puramente comercial, mientras ignora el temor de Europa del dominio económico y político de Rusia a través de la energía. Y es que Ucrania se encuentra en el borde de una catástrofe. Al pasar por alto a Ucrania, Rusia podría aislarla económicamente y aumentar la dependencia energética de la Unión Europea de Rusia, además le da a Rusia la influencia para bloquear el ingreso de Ucrania a la OTAN y la Unión Europea. De hecho, Putin sigue siendo fiel creyente de que Ucrania es una parte integral del mundo ruso. Nunca ha sido y nunca será una nación independiente, y mucho menos un miembro de la Unión Europea o la OTAN. A medida que los aliados occidentales de Ucrania retrocedan una vez que descubran el verdadero costo de apoyar a Ucrania, Ucrania será invitada a regresar a los brazos de Rusia. Todo esto hace que Rusia se mantenga enfocada en los movimientos de Ucrania, por el hecho de que son una gran pieza de ajedrez geopolítica sobre la mesa, porque tener a Ucrania como miembro de la OTAN o de la Unión Europea les da cierto control y pone a Rusia bajo si hay una gran guerra. Y cierto, y es que podemos notar la impotencia de las naciones, especialmente de Estados Unidos, cual frente a una nación como lo es Rusia se encuentra vulnerable. Esto ya lo habíamos notado en el 2014 con lo sucedido en Crimea. Todo esto debido a que Rusia tiene más armas nucleares que cualquier otra nación en la Tierra. Según Hans Christensen, director del proyecto de información nuclear de la Federación de Científicos Estadounidenses, se estima que tienen unas 4.500 ojivas nucleares en el arsenal militar. Pero el arsenal militar de la nación también incluye cerca de 2.000 armas nucleares tácticas que se mantienen en instalaciones de almacenamiento en toda Rusia. Es algo que mantiene en jaque el hecho que menciona que oficialmente el uso de armamento nuclear por parte de Rusia sí es necesario. Todo esto sin importar las sanciones que se han ido mencionando los últimos días por parte de la comunidad internacional. Bueno, pues no quiero imaginar lo que sería el surgimiento de otra URSS en pleno siglo XXI, Dios mío. Digo, ahora hay más autonomía, soberanía e interdependencia de estados, ¿no? La independencia y la capacidad que cada uno toma en las relaciones internacionales, ¿no? Bueno, pero por otro lado, no estaría bien repetir la historia y retroceder a aquello pues que ya fue, ¿no? Que ya pasó. Y claro, a rasgos generales podemos predecir las consecuencias que traería una hegemonía consigo. Por ejemplo, el surgimiento de una nueva potencia, claro. O también una poderosa Rusia. Pero aclaremos que también podría generar un nacionalismo extremo o la dependencia de pueblos. Y creo que eso arruinaría gran parte de lo que como sociedad internacional se ha logrado en temas de anarquía e izquierda en la actualidad, ¿no? La lucha por derechos humanos y todo eso. Digo, de cualquier manera, pese a que hagamos una predicción, es más probable que todo dependa de las decisiones que tomen las cabezas de Estado. Podríamos intuir sobre sus comportamientos, claro, pero no podremos, entre comillas, adivinar sus pensamientos, porque pues cada cabeza es un mundo. Lo que es innegable es que la caída y surgimiento de las grandes potencias es gracias a la búsqueda incesante de poder, en la que la hegemonía tiene su esplendor y característico papel de gloria a costa de otros. Por supuesto, me parece interesante todo lo que ustedes comentan y considero que unas sabias palabras deben ser mencionadas del poeta Nicolás, y es: el que no conoce su historia y pasado está condenado a repetirlos. Gracias. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más.
su podcast favorito, Detrás de una teoría.